Y habíamos quedado en este punto, ¿sí? Habíamos quedado en este que es cómo se relaciona, digamos, los sistemas, o sea, que están en cada sistema, en el sistema de programación, en cada uno ahí está inmerso el control interno. Les decía que el control interno es como Dios, está en todas partes, a veces no lo ves. De esa forma funciona. El control interno está en todas partes. Ahorita, por ejemplo, con la grabación que estamos haciendo, y por ejemplo, la universidad sabe exactamente que estamos conectados por Meet en este momento, porque hay una frecuencia que se graba en la universidad, y yo estoy grabando la evidencia de la que estamos pasando clases, ¿no? Entonces quedan de esa forma, ellos verifican si los docentes estamos pasando clases o no estamos pasando clases, ¿no? Y también ellos pueden saber cuántas veces han entrado los alumnos, qué alumnos, ¿no? Entonces quedan las frecuencias registradas en el sistema, por lo tanto, esa es una forma de control. Entonces, si bien no lo ves, pero ahí está el control, es como Dios no lo ves, pero está ahí, ¿no? Entonces, habíamos dicho que habíamos hablado del SPIE, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado. Han de escuchar antes del Sistema Nacional de Planificación, que era el Sistema CISPLAN, y el Sistema Nacional de Inversión Pública, que era el SNIF. Entonces, esos han sido sustituidas y han sido emitidas sustituidas por una nueva forma de planificar que se llama Sistema de Planificación Integral del Estado, con la ley 777. Entonces, eso también tiene controles, ¿no? Entonces, el control externo habíamos hablado del control interno y el del sistema de control externo. Entonces, el sistema de control interno es dentro de la entidad y el sistema de control externo es bichos raros de afuera que entran a la entidad, ¿no? Como se ve aquí en esta gráfica. Entonces, ahí habíamos quedado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien. Ahora vamos a ver las responsabilidades, ¿ya? La auditoría especial, ustedes han de escuchar en la Contraloría, determina las responsabilidades, por ejemplo, o administrativa, civil, penal, ¿no? Han de escuchar ustedes que en el puente caído la Contraloría ha determinado responsabilidad civil. Lo han suspendido al alcalde de Leyes 2 veces por una responsabilidad administrativa, por informe de la Contraloría. Entonces, han de escuchar del Fondo Indígena, que ha hecho un informe circunstanciado por responsabilidad penal, y así pueden escuchar. Entonces, para saber cuándo es civil, penal, administrativo, ejecutivo, vamos a ver ese punto, ¿no? Primero hay que saber los conceptos, después, ya cuando se hace la auditoría, ves a cuál de los delitos o de cuál de las responsabilidades se aplica. Entonces, y eso vamos a ver, se llama responsable por la función pública, ¿ya? Está en el capítulo 5 de la ley 78 y tiene sus decretos reglamentarios, el 23.318A. Tiene su propio reglamento y tiene varias modificaciones más a ese decreto. El 23.318A tiene varias modificaciones. Esas modificaciones y a textos ordenados está en el libro. En el libro ya está con texto ordenado de las normas, ¿no? Ya está ordenado. Entonces, vamos a ver qué implica, digamos, ser, ser servidor público. ¿Qué implica? O sea, hay cosas que a veces uno no se da cuenta y a veces las personas no ven sus consecuencias, ¿no? Entonces, dice, la sociedad confía en la administración del Estado a personas y esas personas se llaman servidores públicos. Ejemplo, ¿no? El presidente, ministros, yo mismo soy servidor público. A mí me ha dado el Estado la función de capacitar, ¿no? Presto servicio a una entidad pública, por lo tanto soy servidor público. Entonces, el alcalde, concejales, demás cosas. Entonces, la sociedad ha confiado en la administración a servidores públicos y esto significa aceptar consecuencias. O sea, no es nomás decir, quiero trabajar y sin responsabilidad. No, yo tengo que asumir consecuencias. Hay consecuencias legales cuando te equivocas, o hay consecuencias extralegales, fuera de la ley. O sea, usted me dirá, pero si no está regulado, ¿cómo me van a aplicar? Hay sanción social. Ejemplo, yo les voy a poner, por ejemplo, digamos, caso mochilas chinas, digamos, ¿no? Dice que hay con sobreprecio, demás cosas, entonces hay consecuencias legales. Eso es de consecuencia legal. Entonces, o el puente caído, hay una consecuencia legal. Hay, no sé, fondo indígena, consecuencia legal. Banco Unión, consecuencias legales, ¿no? Entonces, eso es, pero hay otras consecuencias extralegales. O sea, más allá
de lo que dice la ley. Cuando eres servidor público, por ejemplo, vayamos a un ministro, digamos, un ministro podrá fácilmente, o el alcalde de Cochabamba, cercano, podrá tomarse una cervecita en el Prado, o podrá tomarse el gobernador una cervecita, un pique en el Prado, así, a la luz pública. Difícil, esas son las consecuencias legales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La sociedad a veces censura. Yo me acuerdo de un exministro, había un ministro X en el primer gobierno del Evo Morales, o sea, un ministro que había hecho un trámite de un préstamo, algo así, para lo que es servicios de agua y demás cosas a Europa, ¿no? En Europa, posiblemente era soltero, entonces la cuestión que está en la luz pública, ¿no? En la prensa, entonces en Europa se metió una dama de compañía, seguro se fasearon, la dama sacó fotos y al final lo publicó diciendo que estaba con un ministro de un estado, ¿no? Entonces publicaron y eso salió a la luz pública y al final, si bien no es delito, o sea, ¿no? Son servicios que son legales, reguladas, sí, pero no es delito, digamos, algo que sea casado, digamos, soltero, al final la sociedad, el país le exigió que lo destituya del cargo, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias extra legales. La tendrá que cambiar a ese ministro, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias extra legales. No sé si se acuerdan, hace unos 3 años, también el alcalde Leyes nombró a una persona X, a una persona en Semapa, una persona X en Semapa como gerente. Entonces, pero esta persona había tenido un juicio con una dama, problemas sentimentales, no sé qué, y al final él decía, pero ya concluido el juicio y demás cosas, pero la sociedad le exigió que lo destituyan del cargo, y al final lo tuvo que destituir, ¿no? Esas son las consecuencias extralegales. Cuando eres servidor público, la gente, la sociedad quiere que seas, que tengas buen perfil, que te comportes como un buen servidor público, ¿no? Entonces, si no, te exigen que te destituyan del cargo. Entonces, y esas son las consecuencias extra, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, ¿qué es responsable por la función pública? Normalmente es un incumplimiento a una función. Se origina por incumplimiento a los deberes que debe hacer cada servidor público, ¿no? Entonces, debe desempeñar, dice, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. O sea, licitud que es dentro del marco legal. Entonces, eso es lícito. Entonces, y desempeñar con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y lícito, que sea legal el desempeño. Entonces, cuando compras un bien con sobreprecio, no es económico, no está en contra de la economía. No, compras, digamos, productos sin factura, ¿no? No es lícito, digamos, ¿no? No es lícito, es algo que hagas de tensión, ¿no? No tenga factura. Entonces, hay que ver. Y estas respuestas determinan por acción o omisión. Entonces, es acción o omisión. O sea, ¿qué es acción? Por haber hecho algo o omisión por no haber hecho algo que debías hacer. Algo que tenías que hacer y no lo has hecho. Eso es una omisión. Entonces, vamos a ver los conceptos. ¿Qué es acción? Resultado de hacer, ¿no? Algo de hacer, facultad de hacer una cosa, facultad legal de ejercitar una potestad. Y la omisión, obtención de hacer lo que señala, ¿no? Obtención de hacer lo que señalan obligaciones estipuladas en las normas y criterios establecidos para el desempeño de la función pública. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, al Banco Unión, ¿no? Hay un señor X que según la noticia de prensa, ha llevado 37.5 millones, ¿no? Entonces han de escuchar, y entonces ahí es por acción, él ha cometido, ya, ¿no? Se ha apropiado de fondos del banco, pero también les han hecho juicio, le están haciendo a los a los policías, ¿no? Porque han dejado entrar a bóveda a personas, ¿no? A personas que no debían entrar, y honorarios que no debían entrar, entonces ahí pues, ellos pueden ser que no se hayan llevado nada, pero por no haber hecho su función, también son responsables. Eso también se puede ver un cajero, digamos. Un cajero recauda, digamos, cada día 100.000 o 120.000 promedio, cada día. Entonces, al final, el manual de funciones dice que el tesorero, su jefe, debe ser arqueos diarios, ¿no? Arqueos diarios, digamos, de las recaudaciones de caja. Todos los días, al finalizar el día, debe ser arqueos de caja. No el cajero, sino el tesorero. Entonces, al final, por la confianza que tiene, y se vuelven amigos, van a tal vez a
compartir, ¿no? Algunas comidas, demás cosas, son comercios de trabajo, al final deja ya de hacer arqueos de caja, hacia el tesorero deja de hacer arqueos de caja y al final el cajero deposita, pero un día de esos desaparece el cajero, ya no vuelve. Un día de esos desaparece y ya no vuelve, ¿no? Ya no vuelve y al final empiezan a, ¿no? Decir, ¿dónde está el cajero? ¿Dónde está el cajero? La caja está hecha a llave, ¿no? El ambiente está hecho a llave y al final seguro que hay otra llave copia y al final entran, ¿no? Entran a verificar dónde están los recursos, ¿no? Y cuando van ya no hay la plata, no había depositado 3 días, digamos, ¿no? 3 días no había depositado, se ha llevado como 300,000, más de cuarto millón, y todo el mundo dice, ¿dónde está? ¿Qué saben? Creo que se ha ido a Europa, ¿no? Entonces, no saben que se ha ido a Europa. Investiga, entonces, él va a ser por acción el cajero y por omisión va a ser el tesorero, porque no ha hecho su función, ¿no? El Estado le ha pagado por esa función de hacer arqueos de caja diarios y no ha hecho. Si hubiera hecho, tal vez no se hubiera llevado 300,000, máximo se hubiera llevado 100,000, ¿no? En este caso, o sea, la falta de arqueos original que se lleve 300,000. Entonces, si hubiera hecho arqueos de caja, tal vez hubiera llevado máximo 100,000. Entonces, la recaudación del día, ¿no? Tal vez. Pues ese es. Entonces, todos responden ante la sociedad, ¿ya? Todos respondemos ante la sociedad, ¿ya? En este caso, vayamos, ¿no? Yo respondo, por ejemplo, ante la jefatura de casera, pero no hay jefe de casera, entonces hasta el director académico responde al decano, el decano responde al consejo facultativo, el consejo facultativo responde a todos, ¿no? A todos, pero también es representante al consejo universitario, el consejo universitario, ¿no? El rector al consejo universitario, el consejo universitario, a todos, entonces a la sociedad. Eso es lo que dice, todos debemos responder ante la sociedad, lo que más o menos explica aquí, ¿no? Todos ante la sociedad, ¿no? Porque los sueldos que me pagan no es de la universidad únicamente, no es recaudación de la universidad, sino vienen del TGN y son impuestos de todo el país, ¿no? De todo lo que han pagado. Una parte es parte, ¿no? De las recaudaciones del IDH o de cualquiera, es parte del país. ¿Quiénes son servidores públicos? A los dignatarios, en este caso sería presidente, vicepresidente, ministros, ¿no? Entonces ellos son los dignatarios del Estado. Entonces, y también todos los funcionarios públicos, ¿no? Todos los que tengan una dependencia del Estado se consideran servidores públicos, no interesa la fuente de remuneración. ¿Qué quiero decir la fuente? Por ejemplo, vayamos no sé, ¿no? Vayamos a un proyecto digamos, del Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural y Tierras, digamos, un proyecto que está financiado con el Banco Mundial, digamos, ¿no? Y con esa plata pagan salarios a los trabajadores de ese proyecto, que depende del Estado. Por lo tanto, no interesa la fuente. Basta que dependan de una entidad pública, ya son servidores públicos. Entonces, hay muchos confunden, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchos docentes dicen, no soy servidor público, no, conceptualmente, si uno revisa la Constitución, todos somos servidores públicos, porque nos llega del TGN el salario, y dependemos de una entidad, de un ejecutivo público, ¿no? En este caso el sector. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Qué es servidor público? Hay, por si acaso, la norma establece varias, clasifica. Son servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas, funciones públicas. Las servidores y servidores públicos forman parte de la carrera administrativa. Esta carrera administrativa lo han anulado, por si acaso, con la ley financiera. ¿No? ¿Qué quiere decir cuando? Todos debían entrar por convocatoria a cualquier entidad pública. Por ejemplo, yo entré a dar docencia, por ejemplo, con examen de suficiencia, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, es más difícil que me saquen, o sea, he entrado legalmente con una convocatoria pública, han concursado varios y al final he tenido la suerte de ganar, ¿no? La suerte digo porque al final uno también depende de otros factores, ¿no? La experiencia, demás cosas. Entonces, ellos son servidores públicos. Entonces, estos servidores públicos solo se les puede retirar por 4 causas, o sea, se pueden retirar de la entidad. Uno es por muerte, te mueres y ya
o porque has perdido tus facultades mentales, te vuelves loco, digamos, ¿no? Entonces, una causa. Otro es que tenga sentencia ejecutoriada, ¿no? Sentencia ejecutoriada es lo que del alcalde de Cochabamba tiene sentencia, pero no está ejecutoriada. Puede ser que tenga sentencia y apelado, no está ejecutoriada. Los que dicen que ya no puede ser, no está ejecutoriada por si acaso esa sentencia. Tiene que estar ejecutoriada, no está ejecutoriada hasta la fecha. Por lo tanto, el momento que se ejecutorie, entonces 100 le van a suspender. Caso contrario, los que dicen hay que suspenderlo porque tiene sentencia, eso no dice la Constitución, dice ejecutoriada. Entonces, si tienes sentencia ejecutoriada, también pierdes, ¿ya? Pierdes, ¿ya? Otro es por cuando tengas responsabilidad administrativa con destitución, responsabilidad administrativa, que vamos a ver más adelante, y la quinta es por renuncia voluntaria. Entonces, de esa forma te pueden retirar, son las 5 alternativas que tienes para retirar de una entidad pública, ¿no? Entonces, cuando tienes casera, cuando no eres de casera te sacan en cualquier momento, ¿no? Te sacan lo que ha ocurrido, cambio de gobierno, todo vuela, porque ninguno ha sido de casera. Excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos. Los electivos, por ejemplo, no son de casera, por eso excepto, porque duran en sus funciones 5 años, chao, ¿no? Entonces, las designadas o designados, que son los ministros, por ejemplo, ministros, secretarios en las gobernaciones o en las alcaldías, ¿no? Son designados directamente, entonces ellos no forman parte de la carrera administrativa. ¿Y quiénes realizan funciones de libre nombramiento? Un asesor ¿no? del Ejecutivo, o un asesor del presidente, asesores, ¿no? Que son es de mi confianza. Entonces, eso es el artículo 233. Entonces, ya saben cuál es la definición de servidor público. Entonces, los servidores públicos estamos sujetos, podemos tener 4 tipos de responsabilidades: administrativa, civil, ejecutiva y penal, ¿ya? Entonces, este tipo de indicios se puede sacar a través de una auditoría especial, ¿ya? Auditoría especial, o mediante un informe circunstancial de hechos. Tienes las 2 alternativas. Entonces, la Contraloría tiene una función de supervisión. Cuando hemos visto el tema 1 y el tema 2, hemos dicho que tiene 2 funciones, 2 atribuciones: hacer supervisión y control externo posterior. Cuando hace supervisión y encuentra indicios de responsabilidad penal, directamente hace informe circunstanciado de hechos. Y si encuentra responsabilidad administrativa, directamente hace una nota administrativa. Cuando hace civil, o sea, cuando hace auditoría especial, solo cuando encuentra indicios de responsabilidad civil. Pero antes de hacer civil, tiene que ser costo-beneficio. Informe de costo-beneficio. Si en la civil encuentra un daño por 1 millón y mi costo de recuperación va a ser 100,000, entonces ahí sí va la auditoría, porque voy a recuperar 1 millón y voy a invertir solo 100,000. Entonces ahí va la auditoría. Si fuera al revés, he encontrado un indicio por 50,000 y mi costo es 100,000, ahí yo ya no hago auditoría. Ahí los retiro la auditoría y se debe hacer los cobros, dice, por procedimientos alternos, que vamos a explicar cuando hagamos auditoría especial. Entonces, la auditoría especial puede determinar estos 4 indicios de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Como dice el artículo 29, la responsabilidad es administrativa cuando la acción o omisión, ¿no? Entonces, ahí ya lo que hemos explicado: por acción por haber hecho, omisión por no haber hecho algo que tenías que hacer, contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, contravienen las normas, que sean normas legales o normas internas de la empresa o de la entidad pública. Y las normas que regulan la conducta funcionaria se determinan por proceso interno. Es un juicio que se hace dentro de la entidad y el juez se llama sumariante. El juez de ese proceso se llama sumariante. Entonces, el ejecutivo presenta los indicios y el funcionario se defiende. Y el sumariante, en función de las evidencias, determina si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad administrativa. Entonces, mediante proceso interno, que tomar en cuenta los resultados del audit, si la hubiera. No es obligatorio que haya auditoría, por si acaso. ¿Puede haber auditoría? Sí. En este caso, auditoría especial. Si la hubiera, si no hay auditoría, igual puede haber responsabilidad administrativa. Entonces, la autoridad competente aplicará según la gravedad de la falta. En este caso, la autoridad competente es el sumariante, ese juez que les decía, las sanciones de
¿Qué sanciones puede tener esa autoridad competente, que es el sumariante? Multa hasta 20%. Entonces, si gana, por ejemplo, 1.000, 20% sería 200. Si gana 2.000, 20% sería 400, ¿no? Entonces, eso sería la sanción por un mes, solo es por un mes, 20% del salario mensual. Suspensión hasta un máximo de 30 días. Entonces, lo que han hecho con el alcalde Leyes era suspenderle por 30 días, ¿no? Entonces, ustedes han debido escuchar el año pasado o anteaño pasado, está suspendido por 30 días. Después, había otras, de nuevo la han suspendido por otros 30 días, ¿no? Entonces, y la última es destitución del cargo. Entonces, cuando la falta es grave, se destituye del cargo. Entonces, son las tres alternativas de sanción. Entonces, naturaleza, en resumen, se determina por acción o omisión cuando contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Quiénes son sujetos de ese? Solo servidores públicos, no pueden ser personas particulares, solo servidores públicos o ex servidores públicos, ex servidores que se han retirado. ¿Cómo se determina? Mediante un juicio, un proceso interno dentro de la entidad, a través de un sumariante. ¿Cuál es la sanción? Suspensión, 20% del salario, suspensión por 30 días o destitución del cargo. ¿Prescribe? Sí, prescribe. ¿Cuándo prescribe? A los 2 años de la contravención. Si yo hago la contravención hoy día, digamos, hoy día hago la contravención, entonces hoy día es 25, ¿no? 26, a ver, ¿qué fecha es hoy? 27, ¿no? 27 es 27 de septiembre, entonces cuento 2 años, el 22 y el 23. El 28 de septiembre del 2023 ya no me podrían hacer responsable, ya estaría prescrito, ¿ya? Entonces, hoy día hago la contravención, digamos, no sé, digamos que estoy dando clases en estado etílico, hoy día, entonces, y me graban y me denuncian de aquí a 2 años y medio, ¿no? Hace 2 años y medio dio clases, ¿no? Por lo tanto, me hacen proceso administrativo y yo digo, señor, está prescrito. Hace 2 años, solo tiene vigencia de 2 años. Listo, eso es. ¿A qué se denomina ordenamiento jurídico? A leyes, decretos, ¿no? Supremos, todo lo que es norma legal, ¿ya? Todo lo que es normal. Y parte desde la Constitución, por si acaso, desde la Constitución. ¿Qué son las normas que regulan la conducta funcionaria? El Estatuto de Funcionario Público, una leyes leyes previstas que regulan el sistema de personal, dictadas por órganos rector, códigos de ética, manual de funciones, manuales internos, los reglamentos internos, ¿no? Todo eso se llama que regula la conducta funcionaria, ¿no? Entonces, eso es en términos muy resumidos lo que es responsabilidad administrativa. No sé si alguna consulta respecto a la responsabilidad administrativa. María Zené Rodríguez, ¿alguna consulta? No, Lisa, está bien. Entonces, la responsabilidad surge de, digamos, por acción o omisión cuando contraviene algo, alguna norma, sea legal o de carácter administrativo de la entidad o de externo. Eso es. De ahí viene y prescribe a los 2 años. Hoy día contravengo, 2 años cuento, más un día y ya está prescrito. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, esa responsabilidad en una auditoría especial se puede determinar. Antes se emitían informes, por si acaso. Actualmente lo que está haciendo la Contraloría de las unidades de auditoría interna es emitiendo notas administrativas, se llama. Notas administrativas que vamos a ver cuando hagamos auditoría especial, pero también se puede emitir un informe. No está prohibido, solo que se está yendo por el lado más sencillo. Es una nota donde se detalla todo lo que ha ocurrido y al final se presenta ante el sumariante y el sumariante procesa. Entonces, es una nota administrativa. El otro es la responsabilidad ejecutiva. No vamos a ver a detalle, esto solo alcanza a los ejecutivos, ¿ya? A los ejecutivos y a la dirección colegiada. En este caso, por ejemplo, sería el rector y consejo universitario, o alcalde y consejo municipal, o en CEMAPA, ¿no? El gerente general y directorio, o en ENDE, gerente general de ENDE y directorio. Solo a ellos alcanzan, ¿ya? Entonces, estas
Algún profesional ha escuchado decir que las responsabilidades ejecutivas solo se deben por auditoría operativa. Eso es mentira. Una parte de las responsabilidades ejecutivas se puede determinar por por una auditoría operacional, pero otras partes de las responsabilidades ejecutivas se tiene que ser auditoría especial, sí o sí. ¿Ya? No hay. Entonces aquí dice, las responsabilidades ejecutivas, cuando la ejecutiva, autoridad o ejecutivo no rinda cuentas a la que se refiere el inciso C del artículo 1. Eso es 1. No rinda cuentas del artículo 1. Y el artículo 28 de la presente ley, cuando incumplan lo previsto en el primer párrafo y los incisos D, E y F. ¿Qué se refiere a estos incisos? Vamos a ver adelante, pero es cuando no presenta estados financieros, no implanta los sistemas de administración y control interno, no envía los contratos en su plazo a la Contraloría, no respeta independencia de auditoría interna. De eso trata esto, ¿ya? Dice, o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencias de la gestión, ¿no? de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr dentro de las circunstancias existentes resultados razonables. Entonces, hay una gestión deficiente y negligente. Para ese, cuando hay una gestión deficiente y negligente, sí o sí se requiere auditoría operacional. Solo en ese caso, pero para los otros puntos, sí o sí se requiere esa auditoría especial. Y para la gestión deficiente o negligente, sí, una auditoría especial, auditoría operativa, para una gestión deficiente. Entonces, y eso ha originado que esta auditoría es operacional, mejor dicho, esta auditoría operacional para tener responsabilidad ejecutiva por una gestión deficiente, ha incorporado un procedimiento más. Antes solo había planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados. A partir del 2016, que aumentan esta parte que se va a hacer a través de una auditoría, aumenta lo que es procedimiento de aclaración. Eso vamos a ver cuando hagamos las normas. Posiblemente mañana vamos a entrar ya a eso. Entonces, la responsabilidad ejecutiva es por una gestión deficiente o negligente o por incumplimiento a estas normas que vamos a ver ahorita. Aquí es solo máximo ejecutivo y dirección colegial. ¿Quién lo determina? Solo el contralor. Solo determina la Contraloría. Nadie más puede determinar estas responsabilidades. ¿Cuál es la sanción? Suspensión del Ejecutivo o la destitución del cargo. Y a lo menos ni siquiera suspende, solo recomienda que se suspenda. ¿Ya? Entonces, prescribe a los 2 años concluida la gestión. ¿Qué quiere decir? La gestión 2020 ha concluido el 31 de diciembre. Entonces, se cuenta 21, 22. Entonces, el 1 de enero del 2023 estaría prescrito la responsabilidad ejecutiva. Estaría prescrito la responsabilidad ejecutiva. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y aquí están las obligaciones del Ejecutivo. Rendir cuentas por los objetivos, forma y resultados. Un objetivo. Responder por el desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. Responder por el desempeño. Implantar los sistemas a través de reglamentos específicos. Entonces, si no implanta, yo lo hago responsable. Entonces, enviar copias a la Contraloría de los contratos y documentación respaldatoria, entregar estados financieros e informe de auditoría interna y respetar la independencia de auditoría interna. Entonces, esos son los otros aspectos que hay que hacer, ¿no? Entonces, para esto, yo necesito hacer auditoría especial si quiero determinar responsabilidad ejecutiva. Y no, si incumple solo uno, no hay responsabilidad ejecutiva, por si acaso. Si incumple un hito, digamos, no ha enviado contratos, no tiene. Puede tener administrativa, no va a tener, puede tener penal, pero no va a tener ejecutiva. Para ser responsabilidad ejecutiva debe incumplir la mayoría de sus funciones. Como decir, 50 más 1. Si ha incumplido la mayoría, puede tener responsabilidad ejecutiva. Si ha incumplido 1 o 2, no va a tener responsabilidad ejecutiva. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar. Entonces, si incumple la mayoría, se puede tener responsabilidad ejecutiva. ¿Cuándo es una gestión deficiente o negligente? Entonces, para determinar la responsabilidad ejecutiva, por este concepto hay que hacer auditoría operacional, sí o sí, a partir del 2016. Entonces, cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y de administración y control interno. Entonces, aquí habla de sistemas operativos y sistemas administrativos. Cuando hay estrategias, políticas, programas no han sido ajustados oportunamente o no son concordantes con los lineamientos establecidos por las empresas cabezas del sector. ¿Qué quiere decir? El Estado, por ejemplo, en este caso, por la pandemia, está diciendo hay que priorizar la salud, hay que priorizar tal en salud, ¿no? Entonces, tal vez el Ejecutivo, no, yo quiero hacer canchitas, yo quiero hacer
digamos, no sé, piscinas, ¿no? Fuera de lo que está apuntando el Estado, entonces ahí se evalúa y dice está fuera de las políticas del Estado, por lo tanto puede tener responsabilidad ejecutiva. O no ha logrado los resultados en términos de eficacia, eficiencia y economía. Entonces se evalúa, ¿no? A nivel de eficacia, eficiencia, economía e inclusive ahora efectividad. Entonces esto se hace mediante una auditoría operacional, sí o sí, a partir del 2016. Y si solo determina la Contraloría. Esa auditoría nadie más puede hacer que la Contraloría. Igual para las otras, si incumple las otras, las que decía se puede hacer por auditoría especial, la auditoría especial solo debe hacer la Contraloría, no puede ser nadie más para determinar el responsable ejecutivo. Un auditor interno, un auditor externo, no determina indicios de responsable ejecutivo, no está facultado para determinar. Vayamos a la responsabilidad civil. Esto es daño económico al Estado, es en plata. ¿Ya? Entonces dice aquí la responsabilidad civil, cuando la acción o omisión del servidor público de las personas que naturales jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero. Entonces, ahí está, es en dinero. Ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes saben que hace años algunos docentes habían cobrado más que el presidente. Por la diferencia lo han hecho civil, ¿no? Porque había un daño. Han debido ver, ustedes escuchar, ¿no? No sé, el puente caído tiene también una parte civil. ¿Por qué? Porque hay un daño, pues, ¿no? El puente costó 13 millones, ¿no? Entonces hay un daño civil, ¿no? Entonces, ese es. ¿Quiénes van a ser responsables? Serán civilmente responsables el superior jerárquico, ¿no? Entonces puede ser el jefe superior que haya permitido realizar el uso indebido de bienes, ¿no? También dice incluir en responsabilidad civil las personas naturales jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficiaron indebidamente con recursos públicos o fueran causantes del daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos, ¿no? Digamos, no sé, quiero pagar impuestos, yo tenía que pagar 10,000 de impuestos, le pago unos pesitos al cobrador de impuestos y les digo, toma, te vas a conocer 1,000, quiero pagar solo 1,000 o 2,000. Entonces yo le pago 1,000 y me hace pagar, digamos, 5,000. En vez de pagar 10,000, yo pago 5,000, le pago 1,000 a él, al final me ha ahorrado 4,000, ¿no ve? 5,000 le he pagado, 1,000 a él, me ha ahorrado 4,000. Entonces, en ese caso, la responsabilidad civil va a ser para el funcionario, también para el que se ha beneficiado. Yo me he beneficiado de 5,000 de forma incorrecta, ¿no? Del Estado debe pagarle 10,000, le pago solo 5,000, entonces hay 5,000 que no he pagado. Entonces, yo también voy a ser responsable de ese daño. Tanto alcanza al funcionario y al que se beneficia. ¿Ya? Entonces, de eso trata esto. Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubieran causado daño al Estado, serán solidariamente responsables. Entonces, esta palabra solidaria, ¿qué quiere decir? A veces no se entiende porque no explica. Pero ya en las leyes, digamos, ya penales, civiles, se explica qué es solidario. Entonces, digamos, no hemos pagado 5,000, ¿no? Le hemos defraudado a 5,000 al Estado, debemos pagar entre el cobrador de la alcaldía y la persona que se ha beneficiado, en este caso el dueño del auto, digamos, que no ha pagado impuesto. Entonces, podemos decir, no, nos toca 2,500. Entonces, digamos, el funcionario paga 2,500, ¿no? 2,500 la mitad de lo que no he pagado, ¿no? Entonces él dice, ahora ya me libero, ya he pagado mi parte y se libera el otro, el beneficiario, ¿no? El dueño del auto. Mentira. Los dos, por el saldo que queda, los 2,500, siguen siendo los dos deudores. Sigue siendo deudor los dos, tanto el cobrador como el beneficiario del auto, el dueño del auto. Sigue siendo, digamos, solidarios. Eso es. Digamos, pagan de los 2,500, me toca, la mitad me toca a mí, dice, y paga 1,250. No. El otro que no ha pagado dice, gracias, entre los dos seguimos dividiendo 1,250, que es el saldo, ¿no? Entonces, de esa forma funciona. Entonces, eso es solidario, eso trata. A ver, ¿qué más? Siempre es por causa de que es valor en dinero. Si no se puede evaluar en dinero, no hay civil. Ejemplo, yo utilizo, digamos, un funcionario utiliza título falso de licenciatura. Eso no va a haber daño, pero va a haber penal, ¿no? Eso es indicio. Pero vayamos a los, no, a veces compran
En el caso, compran un producto, en el caso, digamos, de los respiradores, ¿no? Los respiradores que han traído de España, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Entonces costaba, digamos, 5.000 y han pagado 15.000, digamos, ¿no? Así, han pagado 15.000, entonces han pagado con sobreprecio. Entonces hay un daño económico. Pero al mismo tiempo va a haber penal, eso vamos a explicar cuando hagamos la penal, pero hay un daño civil, un daño civil. Ejemplos de eso que están desde un ministro en Estados Unidos y demás cosas, algo pagaron desde aquí, algo de 5 millones tantos de dólares, cuando en el fondo solo la empresa que ha vendido solo ha recibido algo de 2.600.000, ¿no? Entonces el excedente, la diferencia era sobreprecio y se han distribuido la plata, ¿no? Entre las varias personas y por eso están detenidos con juicios, ¿no? Entonces hay un daño civil, pero por el acto también hay indicios de responsabilidad penal. Entonces vamos a ver, pero es civil, es valor en plata. ¿A quién se alcanza? Personas naturales, jurídicas, ex servidores públicos, a todos los que han causado daño económico al Estado. ¿Quién lo determina? Un juez de índole civil, un juez en un juzgado. ¿Cuál es la sanción? Resarcimiento del daño. Tienen que devolver la plata, solucionado. Esto es imprescriptible. Ya es imprescriptible desde la nueva Constitución del 2009 y hay una sentencia constitucional de agosto del 2012. En esa sentencia dice que es imprescriptible y declara inconstitucional el artículo 40 de la Ley 178. El artículo 40 de la Ley 178 decía que la responsabilidad civil prescribe en 10 años. Así decía, en 10 años prescribe. Ese artículo ha sido borrado o sacado de la ley. Por lo tanto, ya no es ese artículo. Por lo tanto, es imprescriptible la responsabilidad civil. No prescribe. ¿Qué más? Cuando hay responsabilidad civil va a un juzgado. Se llama juzgado coactivo fiscal. Entonces, aquí se tramitan todos los juicios cuando hay responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil, para que vaya a este juzgado, debe ser los informes de auditoría interna o de auditoría externa, los informes de auditoría interna y de la Contraloría deben ser aprobados por el Contralor. Si no son aprobados por el Contralor, ese informe no tiene validez legal. Debe ser, para que vayan a este juzgado, debe estar aprobado por el Contralor del Estado de Bolivia. ¿Ya? Entonces, eso se llama juzgado coactivo, ahí se hacen todos los juicios civiles. Vayamos a la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal, dice, es cuando la acción, o sea, la responsabilidad penal, cuando la acción o omisión del servidor público o de particular se encuentran tipificadas en el Código Penal. Entonces, si están tipificados en el Código Penal, entonces tienes responsabilidad penal. ¿Qué quiero decir? Vayamos a los puentes caídos. Tienen penal y tienen civil. Ahora usted está yendo por el lado penal. Si en el penal se sentencia, entonces van a pedir el resarcimiento del daño civil. Del daño civil van a pedir. En este caso, lo que están haciendo, lo que se escucha en las noticias de prensa, la empresa constructora quiere arreglar el puente. Quiere arreglar el puente para no ir para que no concluya la responsabilidad penal. Porque cuando concluye la penal va a tener cárcel. Entonces él no quiere ir a la cárcel, entonces quiere reconstruir. Y cuando reconstruya, ha dicho, aquí está, me he arrepentido, he hecho de nuevo el puente, funciona, por lo tanto que se me libere de todo. Entonces es lo que está buscando, pero han dicho que quiere reponer el puente, ¿no? Entonces, en el Código Penal están los delitos: falsedad material, uso de instrumento falsificado, hay cohecho pasivo, hay varios, ¿no? Entonces hay, digamos, apropiación de incumplimiento de deberes, hay varios que hay. ¿Qué más? A ver, ¿a quiénes alcanzan? No, primero natural es por lo que está tipificado en el Código Penal. ¿A quién salga? Solo a las personas de carne y hueso. Solo alcanza a personas naturales o servidores públicos o ex servidores públicos. De carne y hueso, no alcanza a personas jurídicas. ¿Quién lo debe? Un juez de índole penal. Un juez, en el juicio hay un juez y eso lo va a determinar. Entonces, las sanciones previstas por el Código Penal y la Ley 11, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ahí está la sanción. En el Código Penal, la máxima sanción es 30 años sin derecho a indulto. Después hay de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5, hasta 30 años. Entonces, ese es. ¿Cuánto tiempo duran los juicios en Bolivia? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pueden durar 5, 10, 15 años. Entonces, tanto la civil como la
penal, ¿ya? Para decirles, por ejemplo, este del alcalde de Cercado, si no me equivoco, creo que el juicio lo han iniciado hace 10 años, mira, más de 10 años, por el 2009 creo que lo habían iniciado, es decir, estamos en el 2021, ya pasó más de 11 años y recién está saliendo la sentencia final. Entonces, por eso en Bolivia los juicios duran años. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la... ¿Prescribe? No. Es, de acuerdo a la nueva constitución, los delitos penales, cuando son corrupción pública, son imprescriptibles. A partir del 2009 son imprescriptibles cuando es corrupción pública. ¿Ya? Si es corrupción pública, es imprescriptible. Si no es corrupción pública, sí tiene sus prescripciones que están establecidas en el procedimiento penal. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, prescribía máximo en 8 años prescribe, pero cuando es corrupción pública es imprescriptible. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más? A ver, rápido. Aquí algunos ejemplos que están en el Código Penal. Peculado, peculado. Peculado quiere decir apropiarse de plata, de fondos, eso es. Malversación, estaba destinado a obras y lo han llevado a comprar, no sé, póngale desayuno escolar, lo han malversado. Eso es, estaba destinado a algo y lo han aplicado en otro diferente. Entonces, malversación. O hecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficio en el cargo, omisión de declaración jurada. O sea, cada funcionario debe hacer su declaración de bienes y rentas ante la Contraloría. Si omites esa declaración, entonces tienes responsabilidad penal. Omisión, declaración de bienes y rentas, negociación incompatibles, negocio incompatibles en el de funciones, concusión, exigir obtener dinero cuando cobra coimas, eso es, resoluciones contra la Constitución y leyes, ¿no? Por ejemplo, la elección del anterior, ¿no? De la anterior elección, ¿no? Han dicho que era un derecho humano cuando había sido en contra de la Constitución, ¿no? Y también de la sentencia, del convenio de ¿cómo es San José de, ¿cómo es se llama San José, pero de un convenio, ¿no? De San José, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero la cuestión en base a ese convenio, a ese convenio que había, han dicho que es un derecho humano, ¿no? Cuando han dicho ahora que ya no debe ser un derecho humano, por tanto podrían tener, ¿no? Responsabilidad penal, porque unas resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Incumpliendo deberes, falsedad material, falsedad ilógica, uso de instrumentos falsificados. Normalmente esos son cuando utilizan, ejemplos son los títulos falsos, ¿no? Uno cranea, otro utiliza, ¿no? Entonces control lesivo al Estado, incumplimiento de contrato. Entonces hay un montón que está en el Código Penal. Entonces si está en el Código Penal puede tener responsabilidad penal. Y aquí está el artículo, si no me equivoco, está en el artículo 2 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su artículo, ¿no? En un artículo dice que es corrupción. Y dice, es el enriquecimiento, la aceptación, el ofrecimiento, otorgamiento directo e indirecto de un servidor público de persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario, que tenga valor económico, o si no tiene valor económico, dice otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la acción o omisión que, de cualquier acto que afecte a los intereses. Dice, mira, prometo que te voy a apoyar en las elecciones, pero quiero que omitas esto, quiero que no me observes esto. Entonces, eso puede llevarle a una responsabilidad penal, ¿no? Entonces, aunque es difícil de probar, pero ahora hay medios, ¿no? Ahí graban, hacen videos, entonces hay algunos medios para probar, aunque si bien es ilegal, pero al final son evidencias, ¿no? Evidencias. Entonces dice, por la acción o omisión que afecten a los intereses del Estado. Entonces, eso es corrupción pública. Es bien general, cualquiera puede caer a corrupción pública. Muy, muy general. Entonces, todo el mundo lo tiene miedo, ¿no? A esto. Entonces, podríamos a las mochilas chinas, pues, lo han hecho penal justamente porque hay sobreprecios, ¿no? Y afecta a los intereses del Estado. Pero se está investigando, ¿habrá juicio o no habrá juicio? Es otra cosa. No sé si se entiende. Esas son las 4 responsabilidades. Esas son las 4 responsabilidades. No sé si tal vez alguna duda por alguna de los compañeros, por ejemplo, ¿qué dice Dyer Guzmán?
No, ninguna duda, Lice. Todo bien. Félix Ernesto Guzmán, ¿está claro? Sí, licenciado, todo claro. Listo, gracias. Entonces, pero también la ley, o sea, yo puedo determinar en una auditoría especial esas responsabilidades. Ya puedo determinar. Entonces, en una auditoría. Y también en cualquier auditoría. Si hago una auditoría, digamos, de confiabilidad y encuentro indicios de desfavoramiento, yo puedo hacer una denuncia directamente mediante una nota administrativa. Y si hay penal, también puedo hacer una denuncia mediante un informe circunstanciado de hechos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver cuando hagamos auditoría especial? Entonces, ese es. Pero también la ley te dice, esta ley, 1178, dice, no todo va a ser castigo, también te puedo premiar, dice. Te puedo premiar en algunas cosas. Entonces, ahí viene lo que es exención de responsabilidad. Es el artículo 33 de la ley 78. Solo para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil. Solo para, no te libera de la penal. Solo para ejecutiva, administrativa y civil cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. Implica que la normativa es insuficiente, decisiones públicas influidas por variables externas, dice, decisiones públicas tienen riesgo y en algunos casos los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados, factores ajenos a la voluntad del servidor público que puede modificar y hasta contradecir el fin que se quería. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy sencillos. No sé si ustedes se acuerdan cuando ha habido la llegada de Intiquepaya del río Taquiña, una noche, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, ha venido la llegada y se lo ha llevado casas. Y han querido sepultar las personas, casas, demás cosas. Entonces, el alcalde, entonces, de Tiquipaya y la gobernación, no va a licitar para contratar tractores, no va a licitar a ver, mañana es público, que venga, quién me va a cobrar más barato, no va a licitar directamente, si tienes tractor, entra a trabajar, voy a pagar tanto, aceptas, entra, directo. ¿Por qué? Su objetivo es salvar vidas, porque es factores externos. Y esas personas que han sido afectadas en la guerra no tenían que comer. Entonces, ¿qué tienes que? Mañana Coca-Cola, tráigame agua, botellas de agua para repartir. Porque si no se van a morir de deshidratación y no tienen plata porque todo han perdido. Entonces, quiero comida. No, Panchito, tráigame comida. Entonces, directamente contrato porque son factores externos. Entonces, rompo todas las reglas de contratación porque son por factores de fuerza mayor. Entonces, tomo la decisión e informo inmediatamente al Consejo Municipal. Todo eso pide, que esté informado al Consejo, a la autoridad superior, en este caso el Consejo Municipal. Entonces, si yo cumplo todo eso, me libero de la responsabilidad administrativa, he vulnerado normas, ¿sí? Me libero de la responsabilidad ejecutiva y también de la civil. Pero, ¿qué pasa si he comprado con sobreprecio? Digamos, he comprado el plato de Panchita, yo he hecho figurar 50 pesos cada plato. Cuando en Panchita ese mismo plato está vendido, digamos, en 30. Entonces hay un sobreprecio de 20. Eso es un delito. Eso. Entonces no te liberas de eso, de los sobreprecios. O al final contrato al tractor de mi hermano, tampoco. O sea, eso también se llama uso de influencias. Entonces, cuando es delito penal, no te libera, te libera de la civil, administrativa o ejecutiva, pero no de la penal. Entonces, es en términos muy sencillos y que hay que tomar en cuenta en las auditorías especiales, ¿no? A ver, no sé si está claro, yo creo que está claro hasta aquí. Vamos a entrar a lo que es ahora, lo que es la auditoría especial. Vamos a ir a los conceptos, ¿ya? Ustedes han debido ver el libro, se llama Auditoría Especial o de Cumplimiento, así se llama. Esta auditoría en Bolivia se llama auditoría especial. En otros países se llama auditoría de cumplimiento. ¿Ya? Es porque es verificar el cumplimiento de normas y de contrato. Por eso se llama auditoría de cumplimiento. Aquí en Bolivia se llama auditoría especial, también en otros países también se llama auditoría especial y en otros países se llama auditoría de cumplimiento. Por eso el libro se llama auditoría especial o de cumplimiento y aplicación práctica. Entonces, vamos a ir a los conceptos para ver qué dice. ¿Qué dice Bolivia?
en su norma del 2019, porque ha actualizado su norma el 2019, la norma de auditoría especial. Dice, es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión. Dice, expresar una opinión. Una opinión, dice, expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y normas legales aplicables. Entonces, ¿qué es? Cumplimiento de normas, sean normas legales, sean normas internas de la entidad, sea cumplimiento de normas. Eso. Entonces, si incumples la norma, te va a originar responsabilidad. Por eso dice, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Y obligaciones contractuales. ¿Qué son obligaciones? Son los contratos que suscribe la entidad. Si incumples el contrato, también es responsabilidad. Pues, si incumples. ¿No? Si cumples el contrato. En este caso, vayamos a lo que es el puente caído. Yo he contratado para que me construyan un puente que me dure 40 años. Y menos de un año se ha caído. Entonces hay un incumplido al contrato. Alguien ha incumplido, no sé quién. El constructor o el diseñador del proyecto. Hay alguna causa para que se caiga. ¿No? Y otros que pueden generar establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Aquí dice, y otros aspectos que pueden generar indicios de responsabilidad por la función pública. Aquí no dice civil únicamente, dice indicios, puede ser activa, civil, penal, ejecutiva, cualquiera de las cuatro. Eso está en la norma del 2019. ¿Qué dice Nicaragua? En Nicaragua también se llama auditoría especial. Comprende el estudio, la evaluación y la verificación de actividades específicas de una parte de las operaciones activas o financieras, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y normativas aplicables. Pues ahí está, igual. Disposiciones legales, reglamentarias y contractuales. Ahí están los contratos y normativas aplicables. Eso dice la norma de auditoría especial de Nicaragua. Ustedes pueden entrar, por si acaso se pueden bajar esa norma. ¿Qué dice, por ejemplo, Venezuela? En Venezuela se llama auditoría de cumplimiento. Así se llama en Venezuela. Examen objetivo, sistemático y profesional de un órgano, puede ser de un ente o dependencia, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, para evaluar el cumplimiento de disposiciones legales, sublegales y técnicas aplicables en la materia que se especifiquen al alcance, con el fin de formar respectivas observaciones. Ahí está. Entonces, en cualquiera de las casos se va a verificar el cumplimiento de normas y cumplimiento de contrato. Entonces, esta auditoría se llama auditoría especial o de cumplimiento. En otros países se llama de cumplimiento, por si acaso. Entonces, para que conozcan, ¿no? A veces mucha gente, ¿no? Cuando hacen auditoría, por ejemplo, al SIN, cuando hacen auditoría tributaria, esa es auditoría de cumplimiento. Porque están verificando si han cumplido las normas del SIN. ¿Está bien? Vayamos a otras normas legales relacionadas con el control. Aparte de lo que está la ley 78, decreto de otras también normas legales. Solo los vamos a mencionar muy rápida. Hay la ley del sistema de control fiscal. Esta ley está vigente para la responsabilidad civil. Esta ley se utiliza para indicios de responsabilidad civil únicamente. Para civil se utiliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Está vigente el artículo 77 por un artículo de la ley 78. Un artículo de la ley 78 dice, solo está vigente el artículo 77 de la ley del sistema de control fiscales. Entonces, se utiliza normalmente cuando se hace indicios de responsabilidad civil, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno cobra más que el presidente, le aplican percepción indebida de sueldos. Estoy cobrando más que el presidente, ¿no? Nadie puede cobrar más que el presidente. Pero eso es en teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, en Intel, en ELF, en esas empresas, cobran más que el presidente. Y dice que son empresas estratégicas y demás cosas, ¿no? Pero ahí está. En algún momento puede que tengan problemas, pero no es tan cierto que dice que nadie puede ganar más que el presidente. En algunas entidades sí, por ejemplo, en la universidad nadie gana más que el presidente, nadie gana. ¿Ya? Entonces, aquí también hay incumplimiento de contrato. Si incumplo el contrato, me aplica el inciso E. Aquí, por ejemplo, el inciso H se utiliza mucho, apropiación y disposición arbitral de bienes patrimoniales del Estado. Por ejemplo, vayamos
en este caso, ¿no? Digamos, del puente caído. En el puente caído, apropiación sería la empresa constructora y disposición sería los que han firmado los cheques. En este caso, alcalde, director o secretario de finanzas, dependiendo de quiénes han firmado, ellos serían los responsables por disposición. Y por apropiación es quien se ha apropiado la plata. Es por eso se llama apropiación y disposición de bienes patrimoniales del Estado. Si se pierde un computador, si se pierde un auto, le van a aplicar el inciso I, pérdida de activos y bienes del Estado. Entonces, solo se aplica esto en responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, también hay un decreto ley que está vigente por el artículo 52 de la ley 73, se llama Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, es elevado a rango de ley. Solo está vigente el artículo 3 de esta ley, del decreto ley. Es de un gobierno de facto. Cuando dice decreto ley, es de gobierno de facto. Pero lo ha vuelto legal, le han vuelto legal con el artículo 52 de la ley 78. Dice aquí, este artículo de este decreto ley, dice, constituyen instrumentos de fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal, los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General aprobados por el Contralor. Entonces, ¿qué quiero decir? Todos los informes con indicios de responsabilidad civil, sean de auditoría interno o de la Contraloría, deben ser aprobados sí o sí por el Contralor. Si ese informe con indicios de responsabilidad civil no es aprobado por el Contralor, no tiene ningún valor legal. No tiene ningún valor legal. Tiene que ser aprobado sí o sí por el Contralor. Eso dice esta ley. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo con el régimen interno, igualmente aprobados. ¿Por quién? Por el Contralor. ¿No? Entonces, por el Contralor. Entonces, todos los informes que son indicios de responsabilidad civil deben ser aprobados sí o sí por el Contralor. Caso contrario, no sirve para juicio. No sirve para juicio. ¿Qué más? A ver, más rapidito. Aquí tenemos la ley marco de autonomía, la ley 031, marco de autonomía de descentralización Andrés Ibañez. Entonces aquí dice fiscalización y control, ¿no? La fiscalización de los órganos es ejercida por los órganos deliberativos. Entonces, ¿quién fiscaliza? El Consejo, por ejemplo, el Consejo Municipal. Dice, el control gubernamental es ejercido por la Contraloría General del Estado. Ahí ya te dice quién va a ejercer el control gubernamental, la Contraloría. Sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, los estatutos o cartas orgánicas, ustedes sabían que cada gobierno municipal y cada gobernador, cada gobierno deben tener carta orgánica o estatuto, pero hasta ahora en Cochabamba no tiene ninguno, ni la alcaldía ni el gobernador. La gobernación ha llevado a elección, le han dicho no queremos tu carta, no estaba bien. La alcaldía nunca nos ha consultado, no ha hecho el proyecto, pero nunca ha hecho la votación. Entonces, dice que en esas cartas o en esos cartas o estatutos se pueden incluir otros mecanismos de control gubernamental. Se pueden incluir, aparte de lo que establece la ley 78. Ninguna norma de los gobiernos autónomos puede impedir el ejercicio de la fiscalización ni el control gubernamental. O sea, nadie, ninguna norma legal de las alcaldías o de las gobernaciones puede restringir hacer el control gubernamental a la Contraloría. Eso quiere decir en términos muy sencillos. ¿Qué más? También hay la ley 463 de empresa pública. Esta ley, pues la empresa también habla aquí. La Contraloría General del Estado ejercerá sus competencias de control de administración sobre las empresas públicas, debiendo tomar en cuenta el régimen legal de la empresa pública. Entonces, dice, vas a hacer la auditoría, pero tomando en cuenta su régimen legal de la empresa. Entonces, que hay una ley de empresa pública, estas empresas, cuando migren van a aplicar código de comercio. Cuando migren, no migró nadie, por lo tanto no pueden aplicar código de comercio, siguen aplicando las leyes del sector público. Y entonces, cuando migren, dice, vas a aplicar su régimen de la empresa pública, sus normas de la empresa pública y no las normas que aplican a las entidades públicas en general. Eso decía, la Contraloría General podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal. Entonces aquí ya le está limitando a la Contraloría, dice solo civil y penal. No hay ejecutiva ni administrativa, le está diciendo ya la ley. Entonces, esta ley está en contra de la Constitución. Entonces, si alguien presenta un amparo, lo van a ganar. Porque esta ley no le puedes restringir mediante una ley lo que dice la Constitución. La Constitución dice
La CONADE puede también dice priva, civil, penal o ejecutiva, los cuatro, y aquí solo lo limita a dos. Dice solo civil o penal. ¿Qué más? Hay también un decreto supremo, se llama Decreto Supremo del 1978 del 2014. Es su reglamento de la ley de empresa pública. Entonces aquí habla, en su punto 2, los resultados de auditoría practicados podrán dar lugar a la realización de auditorías especiales. Entonces aquí ya pueden hacer auditorías especiales, los informes de auditorías deberán ser remitidos a la Contraloría. Entonces, ¿qué dice? Las empresas públicas cuando migren, porque ahorita no han migrado, nadie ha migrado, dice en su artículo, concluido el régimen transitorio, nadie ha concluido, por si acaso, previsto en el presente, el gerente ejecutivo deberá disponer de la realización de una auditoría externa. Cuando migren, se va a cerrar la entidad y al día siguiente se va a abrir la entidad. Así es. Entonces, como se cierra una entidad, se tiene que hacer auditoría. Si en esa auditoría se encuentran indicios, dice que se puede hacer auditorías especiales. Entonces, eso es lo que pide. Ya está pidiendo auditoría especial. A ver, otro, ya hemos visto también atribuciones de la Contraloría, ¿no? Elaborar y emitir normas, supervisar normativas y sistemas contables, promover la implantación de sistemas de control y control interno, ejercer control externo, anotar contratos, ¿no? Entonces realizar control externo posterior. Esto ya hemos visto más adelante, entonces está repitiéndose. También el decreto supremo 2318A, que es el reglamento de la por la función pública. Entonces, ¿no? Este reglamento establece responsabilidad, reglamento a lo que dice la ley de las responsabilidades civil, penal o ejecutivo. Entonces, pero en su artículo 54 dice los informes para juicio coactivo, para juicio, cuando es coactivo fiscal es civil. Entonces dice aquí, cuando haya para juicio coactivo fiscal, sí o sí se debe aplicar el artículo 77 de la ley del control fiscal. Y es lo que decía aquí adelante, solo es para civil, está el artículo 77. Entonces hay un decreto que dice, cuando hagas civil, sí o sí me tienes que aplicar este artículo de la no, artículo de la ley del sistema de control fiscal. Sí o sí, aquí está. El artículo 70. Dice, deben cumplir antes de su aprobación por el Contralor General con las normas establecidas por el artículo 39 y 40. Estos artículos es para presentar procedimientos de